Muchísimas gracias por la invitación, muy buenas tardes. Voy a hacer la presentación en español porque estamos en España, porque estamos en el Congreso de Interacción. Hay bastantes eventos en el mundo anglo. Sin embargo, los slides están en inglés. So feel free to ask me questions in English or Spanish if you want. Bueno, como ya se dieron cuenta, no tengo acento chileno y mi apellido tampoco es chileno. Soy de Rumania, de Transilvania. Entonces, si cometo algún error, le pido disculpas de antemano porque hubo luna llena anoche y la noche anterior. Entonces tuve que trabajar de noche. Estoy en la Católica de Valparaíso hace 15 años ya, casi, bastante tiempo, y antes trabajé en una universidad de Rumania, Universidad del Norte de Baia Mare, que actualmente es parte de la Universidad Técnica de Cluj-Napoca. Hasta el año 2011, cuando decidí que es el momento de establecerme en un solo lugar porque era difícil viajar de una parte a otra. Un poquito sobre Chile. Está en el otro extremo de la latinidad, porque pasé de Rumania, de un extremo, Rumania es país latino, a justamente el otro extremo. Así que es un tremendo recorrido. Estamos en la zona central de Chile, bastante cerca de Santiago. Por lo tanto, si quieren visitar la zona, es de fácil acceso porque el aeropuerto de Santiago está como a 100 kilómetros. Estamos en la zona denominada Gran Valparaíso. Gran Valparaíso tiene más de 1 millón de habitantes. Son principalmente dos ciudades gemelas, Valparaíso y Viña del Mar. De hecho, no hay límite entre las dos ciudades. Pero a pesar de la distancia tan corta o sin distancia, son ciudades bastante distintas. Valparaíso es patrimonio de la humanidad, una ciudad típica de puerto del siglo XIX. Algunas imágenes de Valparaíso, famosa por sus ascensores y por algunos eventos desafortunados como el incendio del mes de abril, como también terremotos. Es el país más sísmico del mundo, Chile. Pero bueno, también es considerado capital cultural de Chile. Viña del Mar, en cambio, es la ciudad jardín, muy agradable para vivir y trabajar. Los chilenos dicen que es el mejor lugar para vivir y trabajar. Ya a algunos le dije, hay 2 open positions en mi escuela, entonces como es un lugar tan bonito para vivir y trabajar, los que quieren postular, bienvenidos sea, porque necesitamos gente en el área ACI. También tenemos un evento bastante famoso a nivel latinoamericano, el Festival de Canciones de Viña del Mar, cada año en el mes de febrero. Y playas bonitas con muchos turistas en enero y febrero, las playas de Reñaca. Mi universidad es lo que se denomina en Chile una universidad tradicional, privada pero con fondos públicos. Probablemente escucharon de los problemas en el sistema de educación en Chile, el financiamiento para la educación, porque la educación en Chile es muy cara, es verdad. Entonces, lo que se ha prometido el nuevo gobierno fue educación gratuita. Si no me equivoco, hoy día es 11 de septiembre, 41 años del golpe militar. Por lo tanto, tenemos bastantes problemas. Vi en las noticias que hubo atentados, bombas, en fin. Cada año pasa eso el 11 de septiembre o alrededor de esta fecha. Entonces, nuestra universidad tiene bastante tradición por Latinoamérica o por Chile en particular, porque hay otros países de América Latina con más tradición en universidades, pero Chile no tanto. Hay muy pocas universidades de bastante antigüedad. La nuestra ha sido declarada pontificia el año 2003 cuando cumplió 75 años. Por eso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Tiene 15.000 estudiantes aproximadamente, de los cuales un 10% son alumnos de posgrado. Tenemos 15 programas de doctorado, uno en nuestra área, ingeniería informática, muchos programas de máster y programas de pregrado. Por la ubicación bastante particular en el centro de la ciudad, es difícil que la universidad crezca, por lo tanto se iniciaron como 20 campus en toda la zona de Gran Valparaíso. Nuestra escuela tiene alrededor de 700 estudiantes, de los cuales un 10% son alumnos de posgrado, y dicta 2 programas de pregrado. Es algo bastante especial y tiene que ver también con el desarrollo HCI en Chile. Las carreras en Chile duran mucho. Uno de los programas de pregrado dura 6 años, carrera de 6 años. Ustedes en Europa cortaron las carreras a 3 años y están peleando si puede ser 3 o 4 años. Conozco el sistema porque estuve en Rumania por tantos años. Pero en Chile la discusión es si pueden bajar de 6 a 5 años. 6 años sin máster. Entonces imagínense que un alumno después de 6 años tiene que cursar eventualmente el máster y otros 4 años el doctorado, porque el doctorado normalmente es de 4 años. Y a punto de jubilarse probablemente tiene alguna oportunidad de ingresar a un postdoc. La escuela tiene su tradición porque es la fundadora de la Conferencia Latinoamericana en Informática, CLEI. Probablemente muchos saben de CLEI, que todavía existe. Este año creo que se va a hacer en Uruguay, si no me equivoco, en septiembre. Y de hecho el logo CLEI es el logo de nuestra escuela, entonces bastante tradición. Tiene programas de posgrado no tan antiguos, del año 2006 programa de máster, y del año 2011 programa de doctorado en ingeniería informática, siendo HCI una de las líneas de investigación en el programa de doctorado. Nuestro grupo de investigación es bastante pequeño, un par de profesores que llevan toda la carga. Y obviamente los alumnos de posgrado y algunos alumnos de pregrado. Partimos, y eso también es interesante por el tema de vínculo teoría-práctica, partimos dictando clases HCI de manera opcional y en inglés, lo que fue un desafío bastante interesante porque, como saben, en América Latina es poco común que las clases se dicten en inglés. Entonces fue un doble desafío, ingresar a un nuevo área, porque mi área de investigación anterior era completamente distinta, análisis de datos espaciales, y además en inglés, por lo tanto fue bastante divertido. Después, el año 2006, por la primera vez en América Latina, según una encuesta que inició César, aparentemente por la primera vez entonces la asignatura fue asignatura obligatoria a nivel de posgrado. Habría varios programas que dictaban HCI, pero como asignatura opcional, no obligatoria. Todavía sigue siendo asignatura obligatoria al nivel de máster. El mismo año hemos iniciado 2 laboratorios de usabilidad que por supuesto nos ayudó en la actividad didáctica, pero también en la actividad de investigación, y nuevamente fue el vínculo entre teoría y práctica. En el mismo laboratorio de usabilidad hemos hecho, entre otras cosas, asesorías en usabilidad, o aprovechando el laboratorio, mejor dicho. Después el grupo inició un año más tarde y, como le había ya adelantado, el año 2011 partió el programa de doctorado en ingeniería informática y actualmente tenemos 3 alumnos candidatos de doctor, deberían graduarse en un año máximo, que trabajan en el área HCI y otros alumnos que trabajan en otras áreas. ¿Qué más hemos hecho? Nuevas asignaturas optativas. Este semestre, por ejemplo, se está dictando ingeniería de la usabilidad, proyectos de investigación, asesoría, como ya le había dicho, muchos tesis, artículos y otros. La charla de hoy
Propongo esta estructuración. Una breve introducción, después algo sobre usabilidad y experiencia del usuario como tópicos HCI, por lo menos en lo que significa la propuesta curricular conjunta ACM y IEEE. Es interesante cómo perciben ellos los dos conceptos. Después, una comparación, aunque no basada en una revisión bibliográfica sistemática, entre los dos conceptos, usabilidad y experiencia del usuario, con algunas opiniones bastante extremas, desde que son lo mismo hasta que son completamente distintos. Posteriormente, algo sobre una perspectiva bien subjetiva, porque es mía, obviamente, sobre la realidad chilena y un poco latinoamericana, pero nuevamente no sistemática, basada en alguna encuesta que se ha hecho el año 2010, pero después no tenemos otros datos como para que sustenten nuestras opiniones, sobre el vínculo teoría y práctica y algunas conclusiones. HCI es parte de lo que significa Body of Knowledge en ciencias de la computación. Está dentro de las 18 áreas establecidas por la propuesta curricular conjunta ACM-IEEE en su más reciente versión de diciembre de 2013. Por lo tanto, HCI es importante. HCI es informática. Es una pelea que tenemos que dar a diario en América Latina todavía. ¿Es informática o no es informática? Sí es informática. Dos cosas, usabilidad y experiencia del usuario. La usabilidad se menciona explícitamente como tópico en el core propuesto por esta propuesta curricular conjunta ACM y IEEE. Pero User Experience UX no se menciona de manera explícita. Entonces, si fuera así, usabilidad aparentemente tiene más reconocimiento, por lo menos en la comunidad Computer Science. El problema es que tanto HCI en general como usabilidad y experiencia del usuario todavía tienen definiciones bajo revisión, no tienen definiciones formales. Entonces, es difícil trabajar si no hay una definición formal, por un lado, pero por otro lado te da más libertad de acción, por lo tanto, quizás no es tan malo. El movimiento desde usabilidad a UX parece ser una tendencia últimamente. No sé si necesariamente es solo una moda, pero a veces sí, porque a veces hay un malentendido entre los dos conceptos y, como ya había dicho, se usan casi de manera indistinta. En América Latina, por lo menos, incluir HCI en el currículum tanto de pregrado como de posgrado todavía es un desafío en muchos países. A pesar de que, por ejemplo, en Chile hay varias universidades que tienen HCI como asignatura obligatoria en el plan de estudio de pregrado ya, sin embargo, como se está dictando, es otro cuento. La coexistencia y el uso indiscriminado de los dos términos puede ser bastante puede confundir a la gente. ¿De qué estamos hablando? Necesitamos usabilidad, experiencia del usuario. Entonces, como ya le había dicho, HCI, y como saben todos, supongo, todavía tiene un working definition según ACM-CKI. Entonces no hay un consenso. Es verdad un área en pleno desarrollo todavía, más sujeto a cambios que otras áreas de la informática. Pero el hecho que todavía hay un working definition, una definición formal, puede ser bastante complejo al momento de insertarse con plenos derechos en la comunidad de Computer Science. Y puede ser especialmente dañino en el contexto de las regiones en desarrollo como América Latina,
¿qué es eso? ¿Qué es HCI? ¿Es informática? ¿No es informática? De muchas veces todavía es considerado un tópico, entre otros, y se incluye en alguna parte si es que se incluye, probablemente en algún curso de ingeniería de software, pero no con plenos derechos como body of knowledge, como recomienda la propuesta curricular del 2013. Sin embargo, en esta propuesta curricular y en las anteriores, HCI de manera constante es considerada como área prioritaria y obligatoria en la última propuesta a nivel de 8 horas en el core de la propuesta curricular y además otras horas opcionales. Entonces, basado por lo menos en esta propuesta y con el sello de las dos asociaciones ACM y EEE, aparentemente la usabilidad tiene más aceptación en la comunidad Computer Science que UX, porque UX no aparece, como le había dicho, de manera explícita en tal propuesta. Ahora, pasando a usabilidad, Luis, este año, deja en claro que hay dos enfoques bien distintos sobre la usabilidad. Uno es el sumativo focalizado en métricas, es decir, usabilidad basada en mediciones. Y por otro lado, el enfoque formativo, focalizado en la detección de problemas de usabilidad, es decir, diagnóstico de usabilidad. Es bastante importante este tema y es una clasificación que personalmente me gusta mucho porque vi que varias veces se intenta de manera artificial pasar una cosa de una categoría a otra. El propósito es distinto, detección de problemas y por otro lado mediciones de usabilidad. Entonces tenemos que pensar en el propósito básico de un cierto método. Y no pasar de manera artificial o no confundir las cosas porque entonces uno no sabe de qué está hablando. El primer enfoque llevó posteriormente a todo lo que significa los estándares ISO y las métricas asociadas siempre a efectividad, eficiencia, satisfacción. Y el enfoque formativo, por supuesto, a lo que todos conocen, proceso de diseño iterativo y a los métodos de evaluación de usabilidad. Ahora, la usabilidad, según el estándar 241, que a pesar de que tiene bastante antigüedad no quedó obsoleto, es lo que saben. ¿Por qué no quedó obsoleto? Porque en la actualización del estándar del año 2010 se hace referencia a la definición del año 1998. Por lo tanto, la definición sigue siendo válida. También en el estándar ISO 25000 se hace referencia a la misma definición del año 98. Por lo tanto, a pesar de la antigüedad, la definición queda válida. Hay algunos breves cambios o pequeños cambios. Por ejemplo, se hablaba antes de producto, ahora se habla de producto, sistema o servicio. Entonces, hay una pequeña ampliación del rango, ¿cierto? Después comparamos con lo que significa calidad en uso, según el estándar 25010, porque el 9126 ya es obsoleto, fuera de uso. Podemos ver que las definiciones son bastante similares, casi idénticas. Lo único distinto es que en el modelo de calidad en uso o la definición de calidad en uso aparece el ítem marcado en rojo, Freedom from Risk. Esa es la única diferencia. De hecho, ese Freedom from Risk se denominaba un poco distinto en la versión 9126. Si me acuerdo bien, se llamaba Safety.
El mismo estándar, entonces, define características que tienen que ver con la calidad en uso. Y según este estándar, ISO 25010 del año 2011, la usabilidad es considerada un subconjunto de las características de la calidad en uso. Entonces, las primeras tres, y se fijan, es constante, de manera constante se hace referencia a eficiencia, eficacia y satisfacción. Significa usabilidad. Si agregamos dos cosas más, freedom from risk y context coverage, entonces llegamos a calidad en uso. Otra cosa interesante son las subcaracterísticas de las características del modelo de calidad en uso. Y como se pueden dar cuenta, no todas las características tienen subcaracterísticas. 2 de las 5 características no tienen subcaracterísticas. Nuevamente está marcado solamente lo que pertenece a usabilidad en el contexto clásico. Otra propuesta del estándar ISO 25010 es el modelo de calidad del producto. Nuevamente se definen características, esta vez como propiedades estáticas o dinámicas del sistema o del sistema computacional en general. Y una de estas características es la usabilidad, con lo que ven en la parte derecha como subcaracterísticas. Ahora bien, si pensamos en llevar a la práctica eso o enseñar a los alumnos, puede generarse bastante confusión. ¿Cuál es la diferencia entre usabilidad y calidad en uso si la definición es casi idéntica? ¿Qué pasa con la medición de usabilidad si hay distintas miradas sobre la usabilidad? Un conjunto de características en el modelo de calidad en uso, otro conjunto de características en el modelo de calidad del producto. Entonces, al momento de transmitir estos conocimientos, de enseñar a los alumnos, se puede generar bastante confusión, y eso lo digo con la experiencia práctica que tengo, un poco más de 10 años. De hecho, el mismo estándar dice que la usabilidad se puede medir de las dos maneras, o basada en la calidad de uso o basada en modelo de calidad del producto. Entonces, nuevamente, ¿qué hago al momento de aplicar el estándar en la práctica? Además del hecho que los estándares, como bien saben, son documentos bastante extensos. Entonces, de alguna manera, tenemos que resumir, sintetizar estos documentos, y los que tienen que llevarlos a la práctica después tendrán que aprendérsela y entender la diferencia entre distintos modelos propuestos para el mismo estándar. Ahora, como le había dicho, no es una revisión sistemática de conceptos. Simplemente rescaté algunas ideas que me llamaron más la atención. Hay acá 3 opiniones distintas, una de Nielsen y otra de Sharp, Rogers y Prisi, y otra de un sitio bastante interesante, bastante bueno por efectos prácticos, usability.gov. En los 3 casos se menciona, se denominan de manera distinta, o atributos, o factores, o propósitos, o características, pero en el fondo hay algunas cosas recurrentes, y marqué en azul lo que aparece de manera consistente en las 3, por los 3 autores o bien propuestas del sitio Usability. Facilidad de aprendizaje, eficiencia y memorabilidad. Las otras cosas no son comunes en los 3 conceptos o ideas o approach, pero sí son bastante repetitivas. Por ejemplo, satisfacción ya se encuentra 2 veces de 3, errores nuevamente 2 veces de 3. Interesante es que efectividad no aparece en las 4 opiniones, aparece en un caso. Ahora, pasando a lo que significa experiencia del usuario, UX,
Se hace referencia al término en el mismo estándar 9241 en su actualización del año 2010. Y la definición es aún más amplia que en el caso de la usabilidad, que es la experiencia del usuario. Bueno, cualquier percepción o respuesta de la persona como uso o bien uso anticipado o anticipado uso de nuevamente producto, sistema o servicio. Entonces, en eso puede entrar casi cualquier cosa. Todo lo que significa percepción. Además, el mismo estándar intenta aclarar las cosas dando no definiciones, pero explicaciones. Y dice que serían estas percepciones que usa productos, sistemas, servicios. Algunas otras opiniones seleccionadas de un par de autores. Por ejemplo, Sharp, Rogers y Prisi mencionan un montón de tipos de calidades. Ellos dicen calidades. Calidades positivas principalmente, toda la primera parte, y solo 3 calidades negativas de la experiencia del usuario: aburrimiento, frustración y molestia. Pero un montón de calidades positivas. Aparentemente los autores piensan de manera bastante positiva. En el caso de Kuniavsky, dice que la experiencia del usuario es una cosa tan compleja que no puede ser manejable. Y por lo tanto, él propone dividir lo que significaría experiencia del usuario en trozos que son más fáciles de manejar. ¿Y qué propone? Dividir la experiencia del usuario en arquitectura de la información, diseño de la interacción y diseño de la identidad, que es un concepto bastante interesante. En fin, la antigua Asociación de Profesionales en Usabilidad, que pasó a ser Asociación de Profesionales en Experiencia del Usuario, nuevamente la tendencia se marca de traspaso de usabilidad a experiencia del usuario. Nuevamente, UX es cualquier aspecto que tiene que ver con la interacción y las percepciones del usuario. Y extrañamente, lo que más esperaba como aclaración queda sin definición, porque User Experience White Paper del año 2011, de estos autores, Roto y otros, después de un workshop en el cual intentaron ponerse de acuerdo qué sería la experiencia del usuario, prefieren no dar ninguna definición de usabilidad. Y lo único que hacen es un vínculo a un sitio web donde hay un par de definiciones. De hecho, en el mismo documento asociado al white paper sobre UX, hay un montón de intentos de definición de los participantes al workshop, ideas bastante controvertidas y bastante opuestas, algunas en comparación con otras. Por lo tanto, en vez de lo que dicen ellos, bringing clarity al respecto de la user experience, llevan más confusión probablemente que claridad. Ahora bien, comparando los dos conceptos, usabilidad y experiencia del usuario, algunos y la mayoría de los autores consideran que UX es una extensión del concepto de usabilidad, es más que la usabilidad. La mayoría, pero otros llegan a punto de usar los dos términos de manera indistinta, y una opinión que llama la atención es de Mitchell, de un par de años, que dice, en el fondo, por efectos prácticos, es decir, lo que nos importa, todo es igual. No importa que se denomina usabilidad, pruebas de usabilidad, ingeniería de factores humanos, gestión de experiencia del usuario, ergonomía, diseño centrado en el usuario, diseño user-friendly o factores humanos, todo es lo mismo, según Mitchell.
Entonces, una opinión bien extrema. Y como ya le había dicho y saben seguramente muchos de ustedes, la antigua Asociación de Profesionales en Usabilidad cambió hace 2 años, creo, más o menos, a Asociación de Profesionales en Experiencia del Usuario. Entonces, parece ser una tendencia. Ahora, si intentamos ordenar un poco las cosas, el estándar ISO 9241 en su última versión intenta establecer un poco la relación entre los dos conceptos, porque dice la usabilidad puede incluir las emociones y las percepciones típicamente asociadas a la experiencia del usuario, y que la usabilidad puede ser un criterio al momento de indagar sobre aspectos de experiencia del usuario. Entonces hay una relación entre los dos conceptos. Pero se nota claramente que el estándar considera que la usabilidad está incluida en la experiencia del usuario. Luis este año está haciendo como una historia de los conceptos y parte con la usabilidad diciendo que diseño centrado en el usuario incluye la ingeniería de la usabilidad y por consecuencia el concepto de usabilidad. De hecho, hace referencias a cómo se desarrollaron todas estas ideas de a poco, que la experiencia del usuario incluye el diseño centrado en el usuario y además adelanta algo por venir, lo que considera como ciencia de servicios. Entonces, será una extensión aún más amplia de la experiencia del usuario. El mismo estándar 9241 recomienda el uso del término diseño centrado en humanos o en personas, no diseño centrado en usuario. ¿Y por qué hace eso? Porque dice que si vamos a denominar HCD, entonces diseño centrado en humanos, significa que no nos vamos a limitar solamente a usuarios, sino que también vamos a incluir a los stakeholders en todo el proceso. Pero reconoce que muchas veces se usa UCD como término muchísimo más reconocido y más conocido, y que muchas veces las dos cosas se usan de manera indistinta. La misma white paper sobre experiencia del usuario reconoce que la usabilidad está incluida de alguna manera en UX, porque tal como se percibe por parte del usuario, es un aspecto que contribuye a la experiencia del mismo. Es decir, mayor grado de usabilidad, mejor experiencia del usuario, lo que es de buen sentido. También dice que el diseño de la experiencia del usuario tiene raíces en los principios HCD. Sin embargo, dice que hay algunas cosas que diferencian el diseño centrado en personas del diseño centrado en experiencia del usuario. Hay nuevos factores sobre experiencia del usuario. Por otro lado, hay una naturaleza menos tangible en la experiencia del usuario, menos tangible que en la usabilidad. Y todos sabemos que los productos software tienen una naturaleza intangible a diferencia de otras áreas de la ingeniería. Entonces sabemos qué significa el desafío para entender ciertas cosas. Entonces lo mismo pasa en el caso de usabilidad de experiencia del usuario. Si la usabilidad ya es una cosa más tangible, la experiencia del usuario aparentemente es menos tangible. Y por otro lado, la experiencia del usuario todavía requiere ser aceptada como parte del valor agregado para la empresa interesada en lo que se viene, la calidad de esos servicios, la ciencia de servicios.
Los mismos reconocen que a pesar de que no pudieron definir qué es la experiencia del usuario, solo se acercaron a la definición, dicen que una descripción clara de la experiencia del usuario tendría varias ventajas. Entonces se acercaron a la definición, no la definieron, pero sí identificaron aspectos que una clara definición ayudarían mucho. ¿Y en qué ayudarían? Enseñar los principios básicos de experiencia del usuario, porque si no tengo claro qué es la experiencia del usuario, ¿cómo puedo enseñar lo mismo? Después, comunicar el mismo sentido del concepto a personas no familiarizadas con la experiencia del usuario. Y ahí está el punto, por lo menos en América Latina. Todavía se requiere la evangelización en usabilidad en muchas partes del continente. Entonces, ¿qué es la experiencia del usuario? Ya quedó obsoleta la usabilidad. Según las opiniones anteriores, vemos que no, porque la usabilidad es como la cosa que quedó constante en todo el proceso de evolución. Entonces, hablarle a alguien de usabilidad cuando otro le vende, entre comillas, el concepto de experiencia del usuario, no, ya no importa la usabilidad. Yo soy diseñador de experiencia del usuario. Eso es lo que vale. Tiende a confundir a la gente, tanto en academia como en empresas. No hablo de investigación porque ahí las cosas son más claras. La misma definición, obviamente, podría clarificar distintas perspectivas sobre la experiencia del usuario, tanto entre los investigadores como entre los que realmente trabajan en la experiencia del usuario. Y podría, por supuesto, significar un avance en el área experiencia del usuario. Además, podrían ofrecer una base estable, un posicionamiento de la experiencia del usuario en empresas, organizaciones. Sin embargo, destacan las ventajas de definición clara de experiencia del usuario, pero no llegan a definirla. Ahora, un poco sobre mi percepción de teoría y práctica en usabilidad y experiencia del usuario. Nosotros hemos partido del trabajo en investigación, por lo menos, pero siempre investigación aplicada en usabilidad, primero, porque no se hablaba mucho de experiencia del usuario hace 10 años, con desafíos sobre cómo evaluar nuevas categorías de aplicaciones. Si antes era bastante sencillo, porque habría aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, con la explosión de los móviles y otras tecnologías, interacción natural, nuevos dispositivos de interacción, nuevos estilos, paradigmas de interacción. Entonces, ¿qué es la usabilidad? Me acuerdo que varias veces llegaban alumnos para preguntarme sobre temas de tesis y las cosas eran tan sencillas como ¿se puede hablar de usabilidad en videojuegos? Y siempre tenía que darle el mismo discurso. Sí, por supuesto, pero quizás hay otros atributos o otros aspectos de la experiencia del usuario más interesantes en el caso de esta categoría de aplicaciones o estas categorías de aplicaciones bien distintas, ¿no? Playability, otros. Entonces, es necesario definir, buscar, identificar nuevos métodos de evaluación. Hay muchos trabajos relacionados a metodologías de evaluación de algo, desde el punto de vista de la experiencia del usuario. Hemos visto recién en la sesión anterior un par de propuestas. Eso por un lado. Entonces, nuestro trabajo partió como un trabajo desde la necesidad práctica. Leyendo bibliografía, uno se da cuenta que se proponen métodos, se proponen instrumentos de evaluación, pero sin decir nadie cómo llegó a una cierta propuesta, o casi nadie. Por ejemplo, en el caso de la evaluación heurística, conjuntos de heurísticas.
de repente aparece un conjunto de heurística probado en 1 o 2 casos de estudio. Y ahí para todo el trabajo. ¿Cómo fue el proceso de definición de estas heurísticas? No se sabe. Si uno lee artículos o bien comentarios de evaluadores sobre artículos que proponen conjuntos de heurística, van a encontrar muchas veces comentarios de tipo, pero son muy similares a los de Nielsen u otro conjunto. Entonces, ¿cómo se justifica la necesidad de un otro instrumento de evaluación? Por lo tanto, medir la usabilidad y por supuesto la experiencia del usuario aún más es un tema todavía un desafío. A lo largo de los años hemos propuesto varios conjuntos de heurísticas de usabilidad. Hemos partido nuevamente con una necesidad práctica, un proyecto que hemos desarrollado en conjunto con una universidad de Rumania, que de hecho era parte de una red de universidades de la Unión Europea, en torno a grid computing. Y fue nuestro primer desafío, cómo evaluar la usabilidad de aplicaciones grid computing. Y ahí de a poco hemos llegado a proponer un conjunto de heurísticas de usabilidad porque no hemos encontrado ninguna propuesta. ¿Qué hemos encontrado? Definiciones y características, que es una aplicación grid computing. Después hemos trabajado bastante en sitios web transaccionales, por muchos años y todavía seguimos trabajando. Posteriormente en aplicaciones móviles o al inicio aplicaciones basadas en pantallas táctiles. Sin embargo, acá aparece un tema. Obviamente, un smartphone es completamente distinto a un tablet. Por lo tanto, el dilema es qué heurística utilizar. Un conjunto específico para smartphones, un conjunto para tablets o las heurísticas para aplicaciones, no sé, tradicionales de escritorio, de notebook, son aplicables a los tablets o hay aspectos ergonómicos por lo menos específicos a tomar en cuenta. Después, en conjunto con nuestros colegas de Colombia, hemos trabajado un poco en televisión digital interactiva. En mundos virtuales, también heurísticas relacionadas a aspectos culturales y últimamente por el proyecto que justo tuvo reunión los días lunes y martes, una propuesta de heurísticas para aplicaciones e-learning, no validada todavía porque todavía no tenemos casos de estudio bien establecidos. Todas estas propuestas han sido validadas parcialmente, salvo la última. Siempre digo parcialmente porque, bueno, necesitaríamos la validación por parte de otros grupos de investigación, muchos experimentos, porque es fácil o relativamente fácil proponer un instrumento de medición de esta naturaleza, pero ¿quién lo valida? Siempre habrá críticas con respecto a la metodología de validación. ¿Cómo hemos hecho el trabajo de desarrollo de nuevas heurísticas? Porque yo mismo dije que una de las críticas que tengo es que no se documenta el proceso de desarrollo de heurísticas. Entonces partimos con una cosa que nos pareció de buen sentido. Hay que partir con las características del área de aplicación. Eso se deben tomar en cuenta para ver qué serían usuarios específicos, propósitos específicos, qué sería la eficiencia, efectividad, satisfacción y cuál sería el contexto de uso, pensando en la definición clásica de la usabilidad. En general hemos trabajado con las heurísticas de Nielsen, por lo menos porque la gente está más acostumbrada con las heurísticas de Nielsen. Entonces hay una fuente de información bastante conocida, ampliamente utilizada. Y también, por supuesto, hemos buscado heurísticas, otras heurísticas, si es que hay, en el área de aplicación. Como le había dicho, por ejemplo, en el caso de grid computing, hace 5 años no hemos encontrado nada. Hemos logrado una primera propuesta de heurísticas y después viene el proceso de validación.
Lo que nosotros hemos hecho en general ha sido trabajar con grupos experimental, grupo de control, con evaluadores del mismo nivel de experiencia, viendo después el número de problemas detectadas con un conjunto clásico de heurísticas como es el de Nielsen versus el conjunto nuestro. Evaluadores que siempre han trabajado de manera independiente. Lo que pasa es que muchas veces hemos recibido el comentario, ¿por qué no hay el mismo grupo de evaluadores? Si el mismo grupo de evaluadores trabajan con dos conjuntos de heurísticas, obviamente los problemas que encontrarán serán prácticamente los mismos. Eventualmente, si hacen bien la tarea, encontrar un par de problemas adicionales asociados a características específicas de la aplicación. Entonces el trabajo será simplemente un mapeo de problemas de usabilidad ya identificadas sobre uno u otro conjunto de heurísticas. Por eso, en general, hemos trabajado de manera independiente con grupo experimental, grupo de control, o grupos experimentales, grupos de control, si es que los recursos nos dieron para tanto. Pero bueno, es un trabajo bastante tedioso, bastante complejo, desgastante. Después hemos agregado pruebas con usuarios para ver si realmente lo detectado por expertos se comprueba o no con usuarios representativos. Acá ocurren otros desafíos. Por ejemplo, ¿quién son los usuarios de aplicaciones Grid Computing? Honestamente no teníamos usuarios representativos en Chile. El proyecto era de la Unión Europea. Ese fue el primer acercamiento. Posteriormente, en el año 2011, en conjunto con César y otros colegas, hemos intentado formalizar un poco esta propuesta metodológica en un acercamiento iterativo y también hemos planteado la necesidad de definir las heurísticas no solamente a primer nivel de detalle, es decir, nombre de heurística y corta definición, breve definición, sino que según un patrón bastante similar a los patrones de diseño.